Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Un gusto poder compartir esta actividad el día de una forma sincrónica. Estamos un poco complicados con el sistema de cortes de luz. No estamos con todos los participantes pendientes de esas actividades, pero igual ustedes ya saben que todas las actividades se los ha estado subiendo de forma efectiva cada una de sus actividades. Entonces, su aula virtual tiene todas las clases explicativas. La clase anterior del día lunes que teníamos la clase de inglés, ese no hubo cómo darles presencialmente, por ende, obviamente se los hizo de forma asíncrona y ustedes tienen toda la explicación pertinente. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes a la tarea. Están en pantalla, ustedes pueden observar, tienen el formato para recurso de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 2. Vamos a ver en relación a datos estadísticos sobre las tasas demográficas a nivel mundial. Eso vamos a saber cuántas personas hay en el mundo. Vamos a ver como incluso con un eh, artículo de las Naciones Unidas, cómo está distribuido y cuál es el papel fundamental de esta organización en el tratamiento y organización de la población, en el estudio de la población. Estamos en el tema número 4, la población mundial, natalidad y mortalidad, la transición demográfica, correspondientes ya a esta última semana de esta unidad, cerrando ya esta unidad. Entonces, al final, ustedes ya saben de este proceso, ustedes tienen que rendir una prueba, tienen que rendir, entonces estamos llegando a la parte final y ya se encuentra en su aula virtual, ya se encuentra ya lista la prueba de parte de los administrativos del establecimiento. Ellos procederán a proporcionarles la información necesaria para que ustedes puedan rendir la presente actividad, así que por favor estén pendientes. Tienen que leer también el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar la siguiente actividad, dice consolidación de aprendizaje. La primera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice interpreta, observa el mapa de la población comparativa de los continentes que tienen en su aula, en su material de apoyo. Bueno, aquí tenemos una página, pero obviamente ya está estructurada, ya está establecida en qué lugar se encuentra. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esa información de la población comparativa de los continentes? Van a elaborar una tabla para registrar los datos obtenidos del mapa en relación al continente y en relación a la población. Por ejemplo, qué sé yo, el continente América, por ejemplo, y cuánta población tiene. Y así de los diferentes continentes van organizando la población en función de la cantidad de población que tiene, de la cantidad de poblamiento que tiene. A continuación tienen que hacer otras actividades que dice responde las siguientes preguntas. La primera dice explique en qué consiste la natalidad y la mortalidad. Facilito, es algo simple que ustedes tienen y que de hecho ustedes tienen en la información en el material de apoyo. La siguiente dice qué es demografía y qué es transición demográfica. ¿Será acaso igual? ¿Existirá alguna diferencia? Ustedes tienen que conceptualizar cada uno de estos datos que ustedes se les está solicitando. Entonces, esos son los deberes que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden hacer en ninguna otra actividad. Esto lo tienen que hacer en su hoja de trabajo. Para eso ustedes ya saben que tienen que desarrollar en la parte superior el rotulado de la hoja. Eso es fundamental. Hacen en la parte superior el rotulado y a continuación empiezan a desarrollar su actividad que tienen para la presente semana. En función del contenido, ustedes tienen que desarrollar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema la población mundial, natalidad y mortalidad y la transición demográfica correspondientes a esta última semana, que es la 4 de fecha 22 de abril del 2024. Esa tarea permite entregas desde el 22 de abril, la fecha límite de entrega es del 30
de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Tienen los tiempos y el espacio suficiente para que puedan desarrollar esta actividad, teniendo en cuenta que tampoco es extensa, es algo significativo lo que ustedes tienen que desarrollar en la presente actividad. Entonces, una vez que se les ha proporcionado esa información, obviamente en función del desarrollo de su tarea, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir explicando en función de este tema bastante interesante que es cuántas personas hay en el mundo. Vamos a ver cómo se presenta esta información, la que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Obviamente nosotros aquí podemos ver en este mapa mundi, podemos ver los diferentes continentes, cómo están distribuidos, cómo están sus características fundamentales. Cada uno de ellos tiene una peculiaridad en cuanto al desarrollo de su población. Hay países que están superpoblados, tienen una población demasiado densa y otros que obviamente se han quedado sin personas, han migrado las personas por A o B circunstancia y así. Todas estas características nosotros vamos a desarrollar en la presente clase y vamos a iniciar con este tema, gran tema, que es la población mundial. Aunque no es fácil calcular cuántas personas hay en el planeta Tierra, es posible hacerlo con información disponible. Según cálculo de las Naciones Unidas, a mediados del 2015 la población del mundo era de 7.35 millardos, es decir, 7.350 millones de personas. Al inicio de nuestra era, es decir, hace del 2015 años, se estima que la humanidad comprendía aproximadamente 250 millones, es decir, un cuarto de millardo de personas. El primer millardo lo alcanzó en los años de 1800, el segundo 127 años más tarde y después cada millardo adicional se presentó en periodos de tiempo más y más cortos. El tercero en el año de 1960 y el cuarto en el año de 1974, el quinto en 1987 y el sexto en 1999 para culminar con el séptimo en el 2011. Entonces ahí vamos viendo cómo la tasa de densidad obviamente sigue elevándose, pero el tiempo de muestreo obviamente es relativamente corto. Aquí ustedes tienen un cuadro estadístico en función de la población del mundo desde el año 400 hasta el 2011. Aquí tenemos en este cuadro estadístico, tenemos los años, tenemos millones de habitantes, tenemos igual años y tenemos millones de habitantes. Iniciamos, como se lo ha presentado, a partir del año 400. El año 400 presenta 152 millones de habitantes. Al año 500 presenta 205 millones de habitantes. Al año 1000, 257 millones de habitantes. Al año 1800, 1000 millones de habitantes. Existe una sobrepoblación bastante considerable. Al año 1927 presentan 2 millones de habitantes, a 1960 3.000 millones de habitantes y va iniciando, va subiendo de 1000 en 1000. Al año 1974, 4.000, al 1987, 5.000 y a 1999, 6.000 y hasta el 2011 tenemos 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones de personas. Cómo ha ido fluctuando, cómo ha ido incrementándose bastante, de una forma bastante considerable. Vamos a ver ahora cuáles son las causas. Más adelante nosotros vamos a ver cuál es la causa de esa sobrepoblación que existe. Y dentro de estas características, nosotros dentro del área de estadística, nosotros tenemos como base fundamental dos criterios, la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Es facilito identificar, es facilito determinar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de natalidad, hablamos de nacimientos, hablamos de alumbramientos. Mientras cuando hablamos de mortalidad, son las defunciones, son los decesos que se dan por diversas circunstancias a nivel de los continentes, en este caso estamos de forma global. Las transformaciones de la población pueden explicarse en gran parte por medio de dos factores que se consideran muy importantes, los niveles de natalidad
y los niveles de mortalidad. El número promedio de personas que nacen en un lugar y tiempo determinados y que incrementan la población existente se llama natalidad. Aquí tienen, prácticamente ustedes tienen aquí el concepto de natalidad. Aquí ustedes pueden observar el concepto de natalidad. El número de personas que mueren en un lugar y tiempo determinado y que disminuye la población existente se llama mortalidad. Entonces ustedes ya tienen aquí los dos conceptos que son fundamentales en relación a este proceso de cálculo de la población mundial. Cuando hablamos de la transición demográfica, vamos a ver en qué consiste la transición demográfica. Hace un poco más de 200 años, es decir, antes del siglo XVIII, el crecimiento de la población en todas las partes del mundo siempre fue muy lento, porque las altas tasas de natalidad, es decir, los nacimientos, se veían en gran medida anulados por las altas tasas de mortalidad, es decir, las muertes. Quiere decir que las muertes eran mucho más altas que los nacimientos. Había más personas que fallecían y pocos niños que obviamente nacían. Muchos niños morían poco después de nacer. Las pestes mataban a poblaciones enteras, como lo que nos acabó de pasar, por ejemplo, con el COVID-19. Por eso no aumentaba la población, pero a partir del siglo XVIII y con más fuerza en los siglos siguientes, fue bajando la tasa de mortalidad. Nacían más personas, obviamente, de las que morían. Eso quiere decir que se superó la tasa de natalidad sobre la mortalidad. Y eso obviamente generó un sobrepoblamiento en nuestro planeta. Esto se debió principalmente a que mejoraron las condiciones de vida. Entre otras cosas, mejoró la alimentación, pero sobre todo hubo más cuidado en la salud. La salud es fundamental. Se descubrieron medicamentos y se desarrollaron las vacunas que salvaron muchas vidas. Eso permitió, obviamente, superar las tasas de natalidad frente a las de mortalidad. Eso dentro de las características. Aquí tienen ustedes de donde ustedes deben tomar los datos en función de la tarea del cuadro que ustedes tienen en su tarea, de donde tienen que obtener la población comparativa de los continentes, quiere decir los diferentes continentes y el número de habitantes que tienen. Entonces aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, en Norteamérica, estamos hablando de 572 millones en cuanto a la densidad poblacional. Esto es basado en habitantes por metro cuadrado. Eso obviamente tenemos en el continente norteamericano. Si vemos el continente sudamericano o latinoamericano y el Caribe, presenta 468 millones con una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de 11.5. Entonces ahí nosotros podemos ver cuál tiene mayor cantidad de población, en este caso América del Norte. Y obviamente hoy en día con los procesos de migración, que es otro problema en cuanto a la tasa de acumulación de personas, de densidad poblacional, estas tasas deben haberse superado. Lo mismo sucede en Europa. En Europa tenemos 788 millones con una densidad de habitante por kilómetro cuadrado de 70. Esa es la densidad poblacional. En África tenemos 1.113 millones con una densidad de habitante por metro cuadrado de 37.7 en relación a la densidad. Eso vamos a ver brevemente cuál de los continentes obviamente es el que más población tiene. Asia tiene 4.363 millones con una densidad de habitante por metro cuadrado de 87.0. Oceanía tiene 39 millones con una densidad de habitante por metro cuadrado de 4.2. Entonces, si nosotros hacemos un breve análisis en cuanto a la densidad poblacional, nosotros podemos ver que Asia representa el continente con mayor cantidad de personas, con mayor cantidad de densidad poblacional, que alcanza el 87.0% en relación a la densidad. ¿Cuál sería el siguiente continente que se encuentre con bastantes habitantes? Está representado por Europa. Europa tiene el 70% de densidad poblacional, obviamente por habitante por metro cuadrado.
Luego estaría situado, en este caso, estaría situado África con el 32.7% en relación de la densidad poblacional. Luego le seguiría América del Norte y con el 12% de densidad poblacional y muy seguido por América Latina y el Caribe con el 11.5. Ahí tenemos prácticamente estos datos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Simplemente organizar en la tabla que ustedes tienen en su tarea. Pero, ¿qué es densidad de habitante por metro cuadrado? La densidad de la población es el cálculo que permite saber aproximadamente cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tiene cada continente. Esa es la tensión o la densidad por la cual se puede calcular en función de los habitantes. Entonces, eso es la densidad poblacional, obviamente, que representa el habitante por metro cuadrado. En este fenómeno, la transición demográfica comenzó en Europa, luego se extendió a los demás continentes, así pues entre el año 1800 y hoy día la población mundial se ha multiplicado por 7 veces y algo más. Se estima que la población mundial alcanzaría unos 11.2 millardos hasta el 2100, momentos en el cual prácticamente dejaría de crecer. Sin embargo, estos cálculos son muy inciertos, son muy inestables. Esto como puede subir, como puede bajar. Las predicciones carecen de certeza y deben ser aceptadas con mucha precaución, porque obviamente son variables. Qué sé yo, de aquí estamos hablando con esta proyección, dice hasta el año 2100. Qué sé yo, en el año 2050 se presentará otra pandemia que obviamente eliminará, qué sé yo, les pongo un ejemplo, el 40% de la población. Entonces estos datos cambian, estos datos en relación a la densidad poblacional siempre van a estar fluctuando. Y obviamente ustedes saben cuál es la base fundamental para poder calcular la tasa de natalidad versus la tasa de mortalidad. Esa es la base fundamental en cuanto al cálculo de la densidad poblacional. Tenemos la población de los continentes. La población mundial no se halla distribuida uniformemente. No, obviamente por diversas circunstancias. Por ejemplo, en estos últimos años, por ejemplo, ha habido un proceso de migración bastante importante, no solo del Ecuador, sino también de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Eso genera una densidad o una superpoblación o sobrepoblación de determinados continentes. Por eso la población no es uniforme a nivel de todo el planeta. Hay lugares que están totalmente sobrepoblados, superpoblados. Hay otros sectores que están quedándose sin habitantes, están quedándose sin personas. Pero vamos a ver, ¿será que los Estados Unidos tienen mayor densidad poblacional? ¿O será acaso Europa, será Asia? Vamos a ver cuál es. La población mundial no se haya distribuida uniformemente entre los continentes. En los actuales momentos, el continente más poblado del mundo es el asiático. Entonces, aquí tienen un dato, posible pregunta de examen. El continente más poblado del mundo es el asiático, pues allí se asienta un número de personas de 4.366 millones, superior al resto del mundo. Le siguen en orden descendente África con 1.113 millones, Europa con 788 millones, América del Norte con 572 millones, América del Sur con 416 millones, América Central y el Caribe con 48 millones y Oceanía, que es el continente más pequeño, tiene apenas 39 millones. Al inicio de la era cristiana, hace 2000 años atrás, la proporción de las poblaciones continentales habían sido muy parecidas, pero Asia y Europa, es decir, los viejos continentes, han perdido un porcentaje bastante importante en relación a la población y han ganado los nuevos continentes como África, las Américas y también Oceanía. El país más poblado del mundo es actualmente China, que tiene más habitantes, eso quiere decir 1.400 millones, que todo el continente americano o que todo el africano. Los 5 países que le siguen en población son la India con 1.280 millones, Estados Unidos con 325.1 millones, Indonesia 257.7 millones, Brasil 203.7 millones y Pakistán con 188.1 millones. Según las proyecciones de las Naciones Unidas, en el año 2100, el país más poblado del mundo sería la India con 1.660 millones de personas.
seguidas por China con 1.000 millones, Nigeria con 752 millones, Estados Unidos con 450 millones y República Democrática del Congo con 389 millones. Estos son prácticamente solo proyecciones, eso quiere decir que son suposiciones en las cuales obviamente esto basados o sustentados prácticamente en estudios de densidad poblacional. Entonces es fundamental que se tome muy en cuenta. Hay diferentes problemas por el cual se da este proceso de superpoblación, pero será bueno, será malo para la economía del mundo, de los continentes. Vamos a ver más adelante cuáles son esas características fundamentales. Aquí tenemos en este siguiente mapa temático, tenemos los 10 países más poblados. Dentro de ellas, como les habíamos mencionado, y obviamente se encuentran en el mapa, tenemos China con 1.377.485.388 en relación a las personas. Y obviamente ahí están considerados varones y también mujeres, están de las dos edades. La India con 1.251.695.584, Estados Unidos con 321.368.864, Indonesia 255.993.674, Brasil con 204.259.812 en relación a personas, Pakistán 199.085.887 personas, Nigeria 181.562.056 personas, Bangladesh, 168.957.745, Rusia, 142.423.773, y por último Japón con 126.919.659 personas. Entonces, eso sería también en cuanto en la actualidad a los 10 países más poblados a nivel mundial y donde se encuentran prácticamente nosotros podemos ver Estados Unidos, podemos ver Brasil, el país más grande en relación al continente latinoamericano, podemos ver también la India, podemos ver diferentes países, obviamente que están acá, China, está Indonesia, en cuanto a los países con mayor tasa poblacional. En cuanto a la desproporción poblacional, como les había mencionado anteriormente, el 2007 a nivel mundial la población urbana ya superaba a la población rural, pero la proporción es distinta según los continentes. América del Norte es el continente más urbanizado, pues representa el 81% de su territorio, está obviamente estructurado como ciudades. África y Asia son los menos urbanizados, pues solo presentan el 41% de su territorio como centros urbanos. Los demás continentes tienen mayor población urbana, por ejemplo, América Latina el 78%, Europa el 74% y Oceanía el 73% de su territorio urbanizado. Si se considera la relación entre países ricos y países pobres del mundo, en términos generales se podría establecer que el conjunto de países desarrollados están poblados ahora por 1.3 millardos de habitantes. En cambio, los que están en desarrollo son casi 5 veces más poblados. Eso quiere decir que los países que están en vías de desarrollo, ya sea por una falta de educación, por falta de una estructura sexual, educación sexual en relación a la sexualidad, existe una sobrepoblación. Y cuando existe una sobrepoblación, existe también un sobreconsumo de recursos y esto genera altas tasas de pobreza. En este sentido, dice en cambio que los que están en desarrollo, países que están en desarrollo, son casi 5 veces más poblados, pues representan el 6.1% de millardos. Se entiende que están en el primer grupo los países europeos de América del Norte, Austria, Nueva Zelanda y Japón, los que según grupo, los países del segundo grupo son los restantes del mundo. Pero en lo que se refiere al uso de los recursos del planeta, la desproporción es inversa. Los países ricos o desarrollados, que son pocos, concentran el consumo del 73% de la energía acumulada de nuestro planeta y un 97% de la riqueza mundial. Entonces existe una distribución ilegítima
en cuanto también a los recursos que tiene nuestro planeta. En cuanto a la población ecuatoriana, centrándonos a nuestro territorio, entre 1800 y hoy la población del Ecuador pasó de 500.000 de habitantes a 16 millones, es decir, que en el 2015 perdón, en 215 años, se multiplicó al menos 30 veces la población. Esta última cifra es sorprendente, ya que a nuestro país no han venido grandes migraciones, como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de Brasil. Nadie viene acá, sino más bien todo el mundo se va de aquí. Este fuerte crecimiento de la población ecuatoriana se ha dado en los últimos 30 años, cuando la población ha pasado por una significativa transición demográfica. Recordemos que en el año de 1950 los ecuatorianos no eran más de 3.5 millones y que en el año de 1972 alcanzaron a ser 6.4 millones. Ahora, la población ecuatoriana es apenas del 1.16% de la población china y el 0.22% de la población mundial. En el año 2100, el Ecuador tendría unos 24.5 millones, conservando el mismo porcentaje que hoy respecto a la población mundial. Esto dentro del punto de vista de una proyección, de la proyección que se puede desarrollar, de lo que puede suscitar en relación al incremento de la población. Una vez que se les ha mencionado esto y que tienen toda la información pertinente en cuanto al desarrollo mismo del tema, vamos a reforzar un poco más en cuanto al contenido, a un artículo en relación a Naciones Unidas. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo se van desarrollando. Y vamos a ver este artículo, Naciones Unidas, en su estructura, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Es prácticamente complejo esta actividad. Vamos a ver qué es lo que pasa con la población, una población en crecimiento. La población mundial es más de 3 veces mayor que a mediados del siglo XX. La población mundial alcanzó los 8.000 millones a mediados de noviembre del 2022, desde los 2.500 millones de personas estimadas en el año de 1950, añadiendo 1.000 millones de personas desde el año 2010 y 2.000 millones desde el 1998. Se estima que la población mundial aumentará casi 2.000 millones de personas en los últimos 30 años, pasando de los 8.000 millones actuales a los 970 millones en el 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 10.400 millones de personas para mediados del 2080. Esto como una forma de proyección que realiza la Organización de Naciones Unidas. Este crecimiento tan drástico se ha producido en gran medida por el aumento del número de personas que sobreviven hasta llegar a la edad reproductiva, en incremento gradual de la vida humana, lo que ha aumentado los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Este crecimiento ha sido acompañado de importantes cambios en la tasa de fertilidad. Estas tendencias tendrán importantes repercusiones para las generaciones venideras. Esto en cuanto a las actividades. Día de los 8.000 millones. ¿Qué es la característica del día de los 8.000 millones? El 15 de noviembre del año 2022, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas. Todo un hito en el desarrollo humano. En tan solo 12 años, la población mundial ha pasado de 7.000 a 8.000 millones de habitantes. Se estima que harán falta 15 años en el 2037 para alcanzar los 9.000 millones de personas. Esto en cuanto a los datos estadísticos de la Organización de Naciones Unidas. Signo de que el crecimiento se ha ralentizado. Sin embargo, los niveles de fertilidad siguen siendo elevados en algunos países. Por otro lado, los países con mayores niveles de fecundidad suelen ser los de menor renta
per cápita. Eso quiere decir, a mayor población, mayor pobreza. Por ello, el crecimiento de la población mundial se ha concentrado cada vez más en los países más pobres del mundo, la mayoría de los cuales se encuentran en el África subsahariana, donde no existe educación, donde no existen diferentes métodos de control sanitario, donde no existe un proceso de educación sexual, justamente ahí se dan todos esos procesos. Los países más poblados, China e India, China más de 1.400 millones, de India más de 1.400 millones. Continúan siendo los países con mayor población representando respectivamente cada uno casi el 18% de la población mundial. En abril del 2023, la población de la India alcanzó los 1.425 millones 775.850 en relación de personas, igualando y luego superando a la población de China continental. Se espera que la población de la India siga creciendo durante varias décadas, mientras tanto la población de China ya ha alcanzado su tope máximo, mostrando de hecho una disminución desde el 2022. Según proyecciones, el número de habitantes en China seguirá disminuyendo y puede caer por debajo de los 1.000 millones antes de finales de este siglo. Entonces nosotros ya prácticamente se va viendo en cuanto a los diferentes fenómenos de crecimiento en función de la población. El mundo en el 2100, esto es una proyección que hace Naciones Unidas, está previsto que la población durante o al llegar a este año alcance los 8.500 millones de personas en el año 2030, 9.700 millones en el 2050 y 10.400 millones hasta el 2100. Como en todas las proyecciones, existen ciertos márgenes de error en cuanto a estos últimos datos. Los resultados se basan en la variante media de la proyección de fecundidad que contempla un descenso de la fecundidad en los países donde aún predomina las familias numerosas y un ligero aumento en países en los que la medida de su fecundidad es inferior a 2 hijos por mujer. También se prevé que mejore las posibilidades de supervivencia en todos los países. Eso quiere decir que los niveles de salubridad, los niveles de alimentación correcta, obviamente seguirán mejorando para determinados países. Y esto va a significar un incremento bastante considerable en relación a su tasa de densidad poblacional. Eso quiere decir al aumento de las personas, obviamente tomando como referencia la superioridad de la tasa de natalidad frente a la inferioridad de la tasa de mortalidad. Eso como datos preliminares en relación a las tasas de población que tiene nuestro planeta y que obviamente están a cargo de la Organización de Naciones Unidas, quienes buscan establecer diferentes mecanismos de control justamente para que todos los países y especialmente los grupos, las ONGs, estén muy pendientes para dar soporte en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, con la finalidad de estabilizar la tasa de natalidad, que no sea totalmente suprema y obviamente eso genere dificultades. Como ya lo habíamos visto en el artículo, los países tercermundistas, los países más pobres, son los que mayor tasa de natalidad tienen. Eso quiere decir que las familias tienen mayor número de hijos. Entonces, esto genera dificultades, genera problemas porque incrementa la pobreza en determinadas regiones. Así que esa parte nosotros ya la iremos analizando, la iremos viendo en clases siguientes. Señores y señores, de esa manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les recuerdo que en función de esta actividad queda explicada la tarea, cómo es lo que ustedes tienen que hacer. Adicionalmente a esto, por favor, ustedes ya saben que al finalizar esta unidad, al finalizar esta semana, que es la semana número 4, obviamente con esto daríamos por terminado la unidad número 2. Al final de eso viene la evaluación y la próxima semana ya estaríamos ingresando con la primera semana de la unidad 3. Así que, señores y señores, sigan cumpliendo con todos los deberes.
se les va a extender un poco más el plazo en relación a las entregas, justamente por los cortes, por esta deficiencia de energía que tenemos a nivel nacional. Señores y señores, una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.